Descubrí que mi hermano se acostó con mi esposa. En la cena familiar, lo expuse frente a todos. Siempre pensé que las peores traiciones venían de quienes menos esperabas, de amigos en los que confiabas ciegamente o de conocidos con dobles intenciones. Pero jamás imaginé que el golpe más duro vendría desde dentro de mi propia familia. Mi nombre es Fernando, tengo 34 años, y hasta hace poco, creía que mi vida era estable. No perfecta, pero estable. Tenía un buen trabajo, una casa que con esfuerzo logré convertir en un hogar y, lo más importante, una esposa con la que había compartido los últimos 4 años de mi vida. Sofía siempre había sido el centro de mi mundo. Desde el día en que nos conocimos, supe que quería construir algo con ella, algo real. Creía que teníamos una relación sólida, que aunque con altibajos, seguía siendo fuerte. Pensaba que el amor que nos unía era suficiente para resistir cualquier tormenta. Pero lo que nunca consideré fue que la tormenta vendría desde dentro de mi propio hogar. Desde siempre, mi hermano Rubén había sido una figura dominante en mi vida. Mayor que yo por 3 años, carismático, con esa facilidad innata para ganarse a la gente, para estar en el centro de todo. A donde él iba, las miradas lo seguían, y era difícil no quedar opacado por su presencia. Yo era diferente. Más reservado, más tranquilo. Nunca me molestó vivir bajo su sombra, porque en el fondo, siempre supe que éramos distintos. Él disfrutaba la atención, mientras que yo encontraba consuelo en la estabilidad. Cuando conocí a Sofía, sentí que por primera vez en mi vida tenía algo que era solo mío. No era una mujer que hubiera sido atraída por el magnetismo de Rubén, no era alguien que lo admirara como todos los demás. Ella me eligió a mí. O al menos, eso era lo que pensé. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que me inquietaban. Pequeños detalles que, en su momento, ignoré por el amor que sentía por ella. Miradas fugaces entre ellos, bromas privadas de las que me sentía excluido, conversaciones que cesaban en cuanto yo entraba a la habitación. Pero el verdadero golpe llegó una noche, cuando Sofía dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa de noche. Nunca fui el tipo de hombre que revisaba las conversaciones de su pareja, pero esa noche, algo dentro de mí me obligó a hacerlo. El instinto. La sospecha que llevaba meses en mi cabeza pero que me negaba a aceptar. Tomé el teléfono con las manos temblorosas, diciéndome a mí mismo que solo haría una rápida revisión, solo para despejar mi mente. Pero lo que encontré me dejó sin aire. Los mensajes entre ella y mi hermano no eran ambiguos. Eran explícitos. Un torrente de palabras llenas de deseo, de promesas, de recuerdos de encuentros que jamás deberían haber sucedido. No era algo nuevo, no era un error de una noche. Llevaban meses. Meses acostándose a mis espaldas, meses jugando con mi confianza, meses compartiendo un secreto que yo era el único imbécil que no conocía. Mensajes detallando encuentros, describiendo los momentos que pasaban juntos mientras yo trabajaba, mientras yo creía que mi matrimonio estaba en una etapa difícil pero no en ruinas. Leí cada uno con el corazón latiendo desbocado. Me costaba respirar. Era como si todo a mi alrededor se desmoronara, como si el suelo debajo de mis pies se abriera en un abismo sin fondo. Mi esposa. Mi hermano. 2 personas a las que amaba y en quienes confiaba más que en nadie. 2 personas que, sin remordimiento alguno, me habían visto a los ojos todos los días mientras me apuñalaban por la espalda. Podría haberla despertado en ese momento. Podría haberla enfrentado con el teléfono en la mano, gritando, exigiendo respuestas. Pero no. No iba a reaccionar como la víctima. No iba a darle la satisfacción de ver mi dolor, de escuchar mis súplicas o mis preguntas. Iba a hacer algo mejor. Iba a esperar. Iba a planear su caída. La siguiente cena familiar estaba programada para dentro de 2 días. Mis padres, mis tíos, mis primos. Todos iban a estar allí. Y en ese evento, delante de todos los que nos conocían y nos respetaban como matrimonio, Sofía y Rubén iban a ser expuestos. No habría escapatoria. No habría excusas. Y su vergüenza sería tan grande como la traición que habían cometido. Los 2 días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Sofía, el peso del engaño caía sobre mis hombros como una losa. No dormía, apenas comía, pero me obligué a actuar con normalidad. No podía levantar sospechas.
No podía darle ninguna pista de que sabía lo que estaba ocurriendo, porque si lo hacía, tendría tiempo de manipularme, de fabricar excusas, de retorcer la verdad hasta hacerme dudar. Y no iba a permitirlo. La mañana de la cena familiar, la vi arreglarse con la misma naturalidad de siempre. Su sonrisa, su perfume, la forma en la que se retocaba el cabello en el espejo. Se veía radiante, como si nada en el mundo la perturbara. Pero lo haría. Cuando llegamos a casa de mis padres, la reunión estaba en su punto máximo. Mis tíos conversaban, mis primos bromeaban, el aroma de la comida inundaba el ambiente. Era una escena familiar perfecta, y yo, por dentro, hirviendo en silencio. Y luego llegó él. Rubén. Apareció con su sonrisa de siempre, con la confianza que lo había definido toda su vida. Como si no hubiera hecho nada malo. Como si fuera incapaz de la traición más baja que alguien podía cometer. Caminó hacia mí, me palmeó la espalda y me dijo lo de siempre. ¿Cómo va todo, hermanito? Ese hermanito fue suficiente para que por dentro deseara partirle la cara allí mismo. Pero no. Sonreí. Todo va bien, Rubén. Mejor que nunca. Y por primera vez en mi vida, vi algo en su mirada. No miedo. Pero incomodidad. Tal vez fue el tono de mi voz, o la forma en que lo observé sin apartar la vista. Pero sintió algo. Sofía y él se comportaron con prudencia. No hicieron nada que pudiera levantar sospechas. Pero yo sabía lo que habían hecho. Sabía cómo se miraban cuando creían que nadie los veía. Sabía la historia detrás de cada roce, de cada sonrisa oculta, de cada conversación que se apagaba cuando entraba en la habitación. Los observé durante toda la cena. Los dos, sentados frente a mí, fingiendo ser inocentes. Sofía servía la comida como la esposa perfecta. Rubén reía con mi padre, con mis primos, con mis tíos. Dos actores de primera. Pero la función estaba a punto de terminar. Esperé hasta que la comida estuviera servida, hasta que el ambiente estuviera relajado. Hasta que mis padres sonreían satisfechos y mis primos hablaban de temas triviales. Y entonces, rompí el silencio. Quiero decir algo. La conversación se apagó lentamente. Todos me miraron. Sofía me lanzó una sonrisa breve y despreocupada. Rubén continuó comiendo, sin levantar la vista. Me aclaré la garganta y, con un tono sereno, dije. Quiero agradecerles por esta cena. Realmente es bueno estar con la familia, compartir momentos como este. Mis padres sonrieron. Pero Rubén dejó de masticar. Sin embargo, continué, apoyándome en la mesa con calma, me gustaría hacer un brindis. Levanté mi copa. Todos me imitaron. Quiero brindar por la lealtad. Por el respeto entre hermanos. Por los valores que nos enseñaron en esta casa. El aire en la mesa cambió sutilmente. Sofía se removió en su silla. Rubén bebió de su copa, sin mirarme directamente. Y sobre todo, por la sinceridad. Porque nada en la vida es más importante que la verdad. Mi madre rió nerviosa. ¿A qué te refieres, hijo? Me giré lentamente hacia Sofía. Vi su mano temblar sobre su copa. ¿Tienes algo que decirme, Sofía? Todos se quedaron en silencio. Su cara palideció. ¿Qué? ¿Yo? Rió nerviosa, como si fuera absurdo que la estuviera señalando. Me giré entonces hacia Rubén. ¿Y tú, hermano? ¿Tienes algo que confesarme? El sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenó la mesa. Rubén frunció el ceño, fingiendo indignación. No sé de qué hablas, Fer. Saqué mi teléfono y lo desbloqueé. Busqué el vídeo que había grabado la noche en que descubrí todo. La conversación que leí en el teléfono de Sofía, grabada línea por línea. Mensajes que detallaban su traición. Mensajes que describían con asqueroso detalle lo que hacían juntos mientras yo estaba en el trabajo. Puse el teléfono sobre la mesa. Le di al play. Y el silencio se volvió insoportable. Mi madre llevó una mano a su boca, mis primos dejaron de comer, mi padre entrecerró los ojos como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Y Sofía y Rubén quedaron congelados. Expuestos.
Desnudos frente a todos. No tengo que decir nada más. Dije, con la voz firme, pero sin levantarla. No hacía falta. Mis padres fueron los primeros en reaccionar. Rubén, ¿qué carajo es esto? Mi padre golpeó la mesa con la mano abierta. Sofía. Dime que esto es mentira. Exclamó mi madre, mirando a mi esposa con los ojos llenos de incredulidad. Pero ella no dijo nada. No podía. Rubén se levantó de la mesa de golpe, con la cara roja de ira. No puedes hacer esto aquí, Fernando. Lo miré sin emoción alguna. ¿Lo hice? Me levanté, tomé mi abrigo, y con una última mirada de desprecio, salí de la casa de mis padres. Los gritos de mi madre, las preguntas de mis primos, el silencio de Sofía y la furia contenida de Rubén quedaron atrás. Porque a partir de ese momento, ellos también quedaron atrás. Eran pasado. Conducir de regreso a casa después de exponerlos fue el primer respiro de tranquilidad que había tenido en días. Aún sentía el temblor en mis manos, la adrenalina de haber desatado un huracán en la cena familiar. Pero no me arrepentía. No sentía ni un ápice de culpa. Sofía y Rubén habían destrozado todo lo que construí, habían jugado con mi confianza como si fuera un objeto desechable, y ahora, finalmente, estaban enfrentando las consecuencias de su traición. Pero la venganza aún no estaba completa. Cuando llegué a casa, me quedé sentado en el auto por unos minutos, observando la puerta. La casa que compré con esfuerzo, la casa que soñé compartir con Sofía, la casa que había sido el escenario de sus mentiras. En ese momento, decidí que ella no iba a seguir pisando ese lugar ni un segundo más. No había nada que hablar, nada que discutir. Bajé del auto y entré, ignorando los mensajes que seguían llegando a mi teléfono. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. Quería que esa misma noche, las cerraduras fueran cambiadas. Sofía no iba a tener forma de entrar cuando intentara regresar. Luego, llamé a mi abogado y le pedí que iniciara de inmediato los trámites de divorcio. Quería que ella quedara sin nada. No iba a permitir que la mujer que me había mentido durante meses tuviera derecho a beneficiarse de lo que yo había construido. Sabía que su reacción no tardaría en llegar. Y no me equivoqué. Pasaron un par de horas antes de que escuchara el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi a Sofía bajar apresuradamente, con los ojos rojos y la cara aún desencajada por la humillación que había sufrido en la cena. Golpeó la puerta con desesperación. «Fernando, por favor, déjame entrar», gritó, su voz quebrada, al borde del llanto. Me apoyé contra la pared, observando la escena con una frialdad que jamás pensé que tendría. Era curioso verla así, verla desesperada después de todo el control que había tenido sobre mí. Durante meses había jugado con mi confianza, me había hecho sentir que todo en nuestro matrimonio era normal, mientras a escondidas se revolcaba con mi hermano. Y ahora era ella la que estaba sintiendo la impotencia de no tener el control. «Fernando. Por favor, hablemos», insistió, golpeando la puerta con más fuerza. Encendí un cigarro y lo dejé quemarse lentamente entre mis dedos. Finalmente, después de dejarla rogar un poco más, abrí la puerta. El alivio en su rostro duró menos de un segundo. En cuanto vio mi expresión, supo que no había vuelta atrás. «No sé qué esperas, Sofía», dije con voz serena, sin emoción. «Tú y yo terminamos». Ella intentó acercarse, pero no se lo permití. No merecía ni mi cercanía. «No es lo que crees. Fue un error. Yo te amo, Fernando». Las lágrimas corrían por su rostro, pero no me conmovían. «Ahórrate la actuación», espeté, exhalando el humo con calma. Leí cada mensaje. Vi cada palabra que le escribiste a Rubén. «¿Crees que hay algo que puedas decirme para arreglar esto?» Sofía abrió la boca, pero no dijo nada. Sabía que no había justificación posible. «Quiero mis cosas», susurró, su voz apenas un hilo. Sonreí con frialdad. «Ya están en la casa de tus padres. Puedes ir a recogerlas cuando quieras». El pánico cruzó su rostro. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «Significa que cambié las cerraduras. Significa que bloqueé todas las tarjetas que usabas a mi nombre. Significa que no tienes nada aquí».
Las lágrimas aumentaron, y por primera vez, vi el miedo real en sus ojos. ¿Y qué se supone que haga ahora? Me encogí de hombros. Eso no es mi problema. Cerré la puerta en su cara, dejando que su llanto quedara del otro lado, en un lugar donde ya no me importaba. Sabía que no sería la última vez que intentaría buscarme, pero eso ya no tenía importancia. Había ganado. Lo mejor de todo era que aún faltaba el castigo para Rubén. Y su caída iba a ser aún peor. Pasaron solo unas horas desde que cerré la puerta en la cara de Sofía hasta que recibí el primer mensaje de Rubén. Lo esperaba. Sabía que tarde o temprano intentaría justificarse, manipular la situación a su favor, intentar hacerme creer que esto había sido solo un error, que las cosas se salieron de control y que todo fue una estupidez. Pero cuando desbloqueé mi teléfono y vi su mensaje, no pude evitar reírme. Fernando, no tenías que hacer esto delante de todos. Lo que pasó con Sofía no significa nada. Fue solo un error. Algo sin importancia. ¿De verdad vas a tirar nuestra relación de hermanos por una mujer? No podía creer lo que estaba leyendo. Había destrozado mi matrimonio, me había mentido en la cara durante meses, y ahora intentaba reducirlo todo a un simple error. Como si lo que había hecho no tuviera peso, como si yo debiera simplemente pasar página y fingir que nada ocurrió. Como si fuera yo el que estaba exagerando. La arrogancia de su mensaje me confirmó que jamás se había arrepentido. No le respondí. No iba a gastar ni una palabra en él. Pero tenía otros planes para asegurarse de que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor y la humillación que él me hizo pasar. Al día siguiente, mi padre me llamó. Su voz era dura, cortante, como la de un hombre que acababa de descubrir que su hijo mayor era una vergüenza para la familia. He tomado una decisión. Rubén queda fuera de la empresa. No quiero volver a verlo en esta oficina. Cerré los ojos y suspiré. Ese era el golpe que más le dolería. Trabajábamos juntos en la empresa familiar desde hace años. Yo llevaba la parte administrativa, él se encargaba del área de ventas, usando su carisma para atraer clientes. Pero sin la empresa, sin el apoyo de mi padre, sin las conexiones familiares, Rubén no era nada. No tardé mucho en enterarme de lo rápido que su vida se desmoronaba. La noticia de su despido corrió rápido entre nuestros contactos. La gente comenzó a darle la espalda, los clientes dejaron de confiar en él. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que traiciona a su propia familia. Lo mejor de todo fue cuando supe que Sofía lo había dejado. Tal vez había creído que después de mi divorcio, ella y Rubén podrían continuar su relación en paz, como si el mundo simplemente les diera la bendición para seguir adelante sin consecuencias. Pero lo que no calculó fue que una mujer que traiciona a su esposo con su cuñado no es alguien en quien se puede confiar. No pasó ni 2 semanas desde que todo explotó antes de que Rubén se quedara sin trabajo, sin dinero, sin amigos y, finalmente, sin Sofía. Me enteré por un conocido en común que ella terminó marchándose de la ciudad, sin rumbo, intentando empezar de nuevo en otro lugar. Nadie en su familia quiso apoyarla. Mis suegros, que al principio se negaban a creer que su hija era capaz de algo tan ruin, finalmente vieron las pruebas y la rechazaron por completo. Perdió su hogar, perdió su estabilidad y, lo mejor de todo, perdió la comodidad que yo le había dado. Rubén, por su parte, intentó quedarse, pero sin trabajo ni dinero, no le quedó más opción que marcharse también. Humillado. Olvidado. Sin un solo aliado. Yo, en cambio, aprendí a seguir adelante. Dejé de pensar en ellos, dejé de cargar con la rabia y me centré en reconstruir mi vida. Me tomé unas vacaciones lejos, conocí gente nueva, disfruté de la libertad de no estar atado a alguien que me veía como una opción desechable. Y con el tiempo, entendí que mi mejor venganza no fue arruinar sus vidas, sino simplemente demostrarles que, sin mí, sus vidas se arruinaron solas.